En esta hora queremos, ¿cuánto damos gloria a Dios por ese grupo de niños, hermanos? El coro de niños, son angelitos. Si anduvieran de blanco, nos confundimos, ¿verdad? Muy lindo grupo. Saben, en esta noche, es la última noche, bueno, no, mañana también va a haber a las 6 de la tarde una segunda reunión, una última reunión, solo que el énfasis de mañana va a ser juvenil, van a ser de los jóvenes. Así que sabemos que la experiencia del pastor y cómo Dios lo ha usado va a ser una bendición. Así que traiga a sus muchachos, venga. Y queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, de nuestros hermanos que han estado noche a noche, los que han apoyado de vez en cuando de acuerdo a sus posibilidades, y a nuestros amigos. Queremos darle gracias a Dios por cada uno de ellos. Y en esta noche queremos darle la bienvenida a nuestra amiga Rosita. Dios te bendiga, Rosita. Ella asiste al grupo de estudio que tiene a Juani. ¿Cuánto le damos la bienvenida, hermanos? Pero también tenemos en nuestro medio a Héctor Toc. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? El hermano de Santiago, hermanos. Héctor, ¿quieres levantar tu mano, Héctor, por ahí donde estás? Ahí está. ¿Cuánto le da la bienvenida a Héctor, hermanos? Dios te bendiga. Héctor, qué alegría que estás adorando con nosotros. Que el Señor te bendiga a ti, a tu familia y a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, al entrar en estas horas del día del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a cantar una vez más el canto tema. Y después del canto tema es el tiempo del pastor una vez más. Cantemos. Escucha, Dios llama a tu puerta otra vez. Conoce que existen problemas en ti. Él tiene la gran solución que tú esperas. Hoy dile, Señor, ven a mí. Decídete, Dios puede lograrlo. Él puede cambiarte, Él puede sanar tus heridas. Recíbele, te quiere entregar bendición. Es ahora, es tu decisión. No dudes, ¿esperas acaso otra voz? El mundo no tiene respuesta mejor. Actúa, no dejes a Cristo afuera. Hoy dile, me decido por ti. Decídete, Dios puede lograrlo. Él puede cambiarte, Él puede sanar tus heridas. Recíbele, te quiere entregar bendición. Es ahora, es tu decisión. Decídete, Dios puede lograrlo. Él puede cambiarte, Él puede sanar tus heridas. Recíbele, te quiere entregar bendición. Es ahora, es tu decisión. Es ahora, es tu decisión. Pueden tomar sus lugares. Maranata. Maranata. Cristo viene pronto. Amén, gloria a Dios. Siempre perseverando en la bendita promesa del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya me está dando nostalgia.
Ya está la penúltima noche con ustedes. Como dijo el pastor, mañana estaré con los jóvenes también en el culto de la noche. Y ya el domingo estaré viajando para Colombia. Y también estoy ansioso por ver a mis hijos otra vez. Así que ha sido un gran placer y honor para mi esposa y para mí estar con ustedes durante esta semana. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por su amabilidad. A su esposa también, muchas gracias, Dios les bendiga. Y a todos ustedes, mis queridos hermanos, han sido muy amables. Me he sentido como en casa. Y cuando uno se siente en casa, no se quiere ir. Así que el Señor les bendiga grandemente, y a nuestros amigos que nos han acompañado cada noche, o aquellos que tal vez vienen por primera vez hoy. De todas maneras, me siento muy complacido el hecho de saber de que usted está aquí buscando la presencia de Dios. En esta noche vamos a estudiar también otra porción de la Escritura donde Jesús se presenta a sí mismo utilizando la expresión yo soy. Y en esta ocasión Él va a decir, como lo encontramos en San Juan, capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Yo soy, dijo Jesús, la vid verdadera. Así que vamos a centrar el estudio de la palabra del Señor bajo esta frase, donde Jesús dice que Él es la vid verdadera. Vamos a inclinar el rostro para pedir una vez más la bendición de nuestro Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre hoy y por toda la eternidad. Gracias por permitirnos reunirnos libremente en este lugar santo para estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo, Dios, dirija estos labios y que sea Él hablando a nuestros corazones, para que nos ayude a entender el propósito con el cual nos has traído aquí en esta noche y podamos también perseverar en el plan de la salvación, perseverar, oh Dios, en entregar nuestras vidas a ti, en rendir nuestro ser entero a ti, para que tú tomes el control de nuestras vidas y hagas de nosotros los hijos que tú deseas que seamos. Bendice a nuestras familias aquí representadas. Bendice a nuestras familias que no están en esta tierra, que están lejos, pero que también, oh Dios, tu cuidado puede llegar a ellos. Señor, gracias por tus promesas, gracias por tus bendiciones. Sé con nosotros hoy y siempre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Jesús utiliza una alegoría bien especial, una comparación bien especial en cuanto a la conexión que Él quiere que ustedes y yo tengamos con Él. Y Él por eso empieza diciendo en San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él se compara a sí mismo con una planta que da como fruto la uva, y dice que nuestro Padre Celestial es quien ha sembrado y es quien cultiva esa planta. ¿Está bien? Luego dice el versículo 2, todo pámpano, es decir, cada rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará el Padre con él? Lo limpiará para que lleve más fruto. Y Jesús le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y en esta perícopa de la Sagrada Escritura vamos a escuchar muchas veces y vamos a resaltar esa palabra permanecer. ¿Cuál palabra? Permanecer. ¿Qué significa permanecer? Estar allí por un buen tiempo, contemplar, resistir, aguantar. Significa que vamos a llevar tiempo en el cual vamos a estar arraigados, y en esta ocasión va a ser a Cristo Jesús. Dice que nosotros nos compara, ya sabemos que Dios es el labrador, es el cultivador,
que Jesús es la planta y que nosotros somos la rama de esa planta. Y así como tal vez la cabeza no puede andar por sí sola si estuviera separada del cuerpo, o una mano no podía ejercer acción alguna si estuviera despegada del cuerpo, asimismo Jesús dice que la rama, si se quita del árbol por sí sola, no puede dar ¿qué? No puede dar fruto. Es imposible. ¿Qué pasa cuando arrancamos, quitamos la rama de un árbol? Si tiene frutos y están verdes estos frutos, ¿se maduran? No, ya no sirve. Y si tiene hojas esa rama, cuando cortamos la rama del árbol, ¿qué pasa con las hojas? Se secan. Y finalmente, ¿qué se termina secando también? La rama. ¿Y para qué sirve la rama que se seca? Para el fuego. Y lo vamos a leer más adelante. Versículo 5, Jesús vuelve a decir, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo Jesús, no podemos hacer nada. Nada. ¿Saben? Cuando nosotros nacemos, todo lo hacen por nosotros. Cuando vamos creciendo, hay cosas que siguen haciendo nuestros padres por nosotros, pero empezamos nosotros a tener cierta independencia. Y a medida que vamos creciendo, ya tomamos pues por nuestras propias riendas la vida. Pero entonces empezamos a proyectarnos. ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer cuando sea grande? ¿Cuál será mi maestría? ¿En qué universidad? ¿Con quién me voy a casar? Y empezamos a tomar cada vez decisiones más serias, más responsables, más importantes de cuando éramos niños. ¿Qué vamos a hacer? Y siempre pensando en acciones, en realizaciones, en sueños que se hagan realidad finalmente. Pero Jesús dice, todo eso que usted sueña, planea, quiere realizar, si lo piensa hacer separado de mí, ¿tendrá éxito? No. ¿Separados de mí? Nada podéis hacer. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 6. El que en mí no permanece, otra vez la misma palabra, permanecer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra en vosotros. Ahora miren la conexión que debemos tener con Cristo Jesús. Primero, una conexión, una relación personal con Él. Luego dice que ayuda a mejorar esa relación el escuchar sus palabras y que su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, también permanezca en nosotros. Ahora, ¿cómo permanece la Biblia en nosotros? ¿Cómo? Ustedes lo han dicho, leyéndola, estudiándola, escudriñándola. Y venimos a la iglesia también y eso es parte de ese proceso. Pero sería más interesante aún si en casa, con mi familia, pudiera abrir la palabra de Dios y como familia o como individuo allí en casa, yo pueda atesorar las verdades del Señor. ¿Saben? Cada vez que uno lee la Biblia, y hay hermanos que son muy juiciosos y hacemos el año bíblico, ¿verdad? Y resulta que el siguiente año volvemos a leer y pasamos por el mismo pasaje que habíamos estudiado y el Espíritu Santo nos muestra otra perspectiva, otra promesa que no habíamos visto antes, otro tesoro
allí en la palabra de Dios y volvemos a subrayar como una promesa. Y entonces cuando oramos, ya no oramos a veces bajo nuestra propia perspectiva, sino de acuerdo a qué, a lo que el Señor nos ha mostrado a través de ese estudio en ese momento. Jesús dice, permaneced en mí y que mi palabra también permanezca en vosotros. Y pedid todo lo que queráis. ¿Pedid qué cosa? Todo lo que queráis y os será hecho. Qué interesante. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora yo quiero que pienses en algo en este momento. ¿Qué quieres? No me responda, piénselo allí en su mente. ¿Qué quieres? Tal vez algún chico dirá, ay, yo quiero una novia. Algún otro pensará, yo quiero algún carro. Algún otro dirá, bueno, yo ya me estoy graduando de soltero, yo ya quiero casarme. Alguien más dirá, bueno, yo quiero finalizar mis estudios, tener una carrera, un buen empleo. No sé lo que tú quieras en este momento, pero de algo sí estoy seguro. Jesús aquí me está diciendo que todo lo que pidamos os será hecho. Pero recuerda lo que viene anteriormente en el versículo. Porque a veces nos quedamos con la parte que nos conviene a nosotros para hacer las cosas más sencillas. Señor, dame, 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 dame. Y no hacemos otra parte que también es interesante, que es estar conectado con Dios, estar conectado con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y leer la palabra de Dios. Y de eso se trata, de permanecer en Cristo Jesús. ¿Recuerdan aquel versículo del salmista David? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces a veces nos recordamos, deleítate, deleítate. Olvidamos esa parte y recordamos la otra, que es la que más nos favorece, más nos conviene. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y pedimos y pedimos y pedimos, le exigimos a Dios su parte, pero muy poco exigimos de nosotros lo que corresponde hacer. Y allí el salmista dice, deleítate en el Señor. Gózate en el Señor, disfruta de las bendiciones de Dios. Y aquí Jesús nos lo recuerda y dice, permaneced en mí y que mis palabras permanezcan también en vosotros. Ahora, en la Biblia hay promesas que nosotros podemos reclamar, promesas de prosperidad, de salud, de amor, de perdón, de restauración, de vida eterna. Pero también hay mandamientos en la Biblia. También hay exigencias en la palabra de Dios. Y que son exigencias para nuestro propio bien. ¿Recuerdan aquel pasaje de Isaías 48:17? Yo soy Jehová tu Redentor, que te enseño para tu propio provecho. Y te encamino por el camino que debes seguir. Todo lo que Jehová nos dice a través de su santa palabra, las enseñanzas de Jesús, es para nuestro bien. Es porque lo necesitamos. Y por eso Jesús dice, permanezca en mí. Así como una rama debe permanecer en el árbol si quiere dar frutos siempre, si quiere mantenerse vivo, floreciendo, encontrando un verdadero sentido a su vida, un verdadero propósito para su vida. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Qué interesante. Antes de que los discípulos empiecen a preguntar, ¿qué es permanecer en el amor de Dios? Aquí Jesús da la respuesta. ¿Sí qué? Si guardáis mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Éxodo 20, Deuteronomio 5. Ahí los encontramos, 10 nomás.
si guardáis mis mandamientos. Y saben, quiero hacer un pare allí antes de continuar. En Gálatas capítulo 5, hubo un personaje que pasó por la experiencia de estar realmente conectado con Cristo Jesús para poder escribir lo que escribió allí en Gálatas capítulo 5. Resulta que este personaje era perseguidor del pueblo de Dios. Lo llamaban Saulo. Él creía que estaba bien lo que estaba haciendo. Él creía que la voluntad de Dios era de perseguir, encarcelar y matar a aquellas personas que enseñaban a Cristo o predicaban de Cristo y aceptaban a Cristo Jesús como su Salvador personal. Él creía que esto era ajeno a la voluntad de Dios. Y su maestro, Gamaliel, le dijo, mira, Saulo, conozco tus buenos deseos, tu celo de defender la verdad que estamos atesorando, pero deja las cosas así. Si es de Dios, no hay nada que lo pare, nada. Pero si es de hombre, pronto se apagará, dejará de ser. Pero la cosa crecía, y crecía y crecía porque era de Dios. Pero Saulo todavía en su corazón creía que no era de Dios. Nos dice el libro de Hechos que yendo hacia Damasco, vio un gran rayo de luz que lo tiró al suelo. Y él escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tremendo choque espiritual para Saulo en ese momento. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, se creía el más bueno, el mejor cristiano. Y en ese momento Jesús mismo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, presentársele allí y decirle, Saulo, estás haciendo todo lo contrario a lo que yo mando. Y sabes, así nos puede pasar en algún momento a nosotros. Creer que estamos haciendo bien con nuestra vida. Creer que nada está pasando en nuestra vida. Que así como vamos está bien. Y seguimos nuestro camino, pero resulta que a veces el seguir nuestro camino, nuestra propia voluntad, alejándonos de los parámetros divinos, de los mandamientos de Dios, de lo que Dios nos enseña en su palabra, cuando nos alejamos de ese camino que ya Dios nos ha trazado, no todo puede andar bien. Porque recuerda lo que había dicho Jesús allá en San Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. El que crea estar firme, dice la palabra del Señor, mire, vele para que no caiga. Y saben, Saulo, al verse confrontado a sí mismo, le dice, Señor, sé que me equivoqué. ¿Qué quieres que haga? Sí, Saulo era malo. Sí, Saulo tenía razones equivocadas por haber hecho lo que estaba haciendo. De perseguir, de enviar gente a la cárcel, de ser de testigo para que apedrearan a cristianos. Pero ¿sabes qué tuvo Saulo en ese momento? Tuvo la valentía de reconocer su error. Y le dijo, Señor, está bien. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios, yo me equivoqué. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa valentía? De poder decir, Señor, reconozco que me he equivocado, doblo mis rodillas delante de ti y ni siquiera levanto mi vista hacia el cielo porque tengo vergüenza contigo. Pero aquí estoy dispuesto a que tú me tomes, me perdones y me des al Espíritu Santo para que transforme mi vida. ¿Cuántos tenemos esa disposición? Y si antes no la habías tenido, yo te invito para que la tengas ahora.
Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera, yo no le digo que no. Y saben, dice que Jesús le dice a Saulo y le da unas direcciones específicas. Y alaba a Jesús porque lo conoce todo. Entre a Damasco, vaya a una calle llamada derecha. Allí hay un hombre, quédese allí, y luego va a ir a Ananías y él le va a decir lo que debe hacer el resto. Y de verdad, lo llevaron justo a la dirección que dijo Jesús. ¿Sabes? Jesús sabe dónde tú vives. Con dirección exacta. Puedes leer ahí Hechos capítulo 8 y 9, acerca de la conversión de Saulo. Él conoce dónde tú vives, cómo vives, qué te gusta, qué te disgusta, qué sientes, qué te hace falta. Y alabo a Dios por ese conocimiento espléndido. Y saben, dice que Saulo estuvo allí por 3 días en esa casa de ese anciano. Estuvo orando, estuvo ayunando y estaba llorando. ¿Llorando por qué? ¿Cómo te sentirías tú si crees que estás haciendo algo bueno y finalmente Dios te muestra que estás totalmente equivocado? Que lo que creías que era una verdad es toda una mentira. Y que por culpa tuya muchas otras personas están en la cárcel, otras murieron y otros fueron apartados de sus seres queridos. Debe ser algo bastante doloroso. Y ahora sentirse impotente de saber qué va a hacer Dios conmigo. Pero saben, Dios tiene planes especiales para todos nosotros. Dice la Biblia que Dios luego le habló a Ananías, un cristiano fuerte, en el espíritu allí también en Damasco. Ve donde Saulo, visítalo, allá está en la calle recta. Saulo, escuché bien, dijo Ananías, Saulo. Señor, tú sabes quién es Saulo. Cierto, está sobrada la pregunta, Dios lo conoce todo. Sí, es Saulo. Ve, úngelo porque lo necesito como ministro para predicar el evangelio a los gentiles. Tremendo plan que tenía Dios para con Saulo. Jamás se le cruzaba en la mente a los que ya habían creído en Jesús. El que los perseguía, ahora el pastor para los gentiles. ¿Cómo va a ser eso? Pero saben, Dios que es sabio, que es infinito en misericordia, conoce todo y tiene un plan especial para cada uno de nosotros, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. Y Dios te dice en esta noche, no te preocupes por tu pasado. Desde ahora en adelante camina conmigo y permanece en mí. Y todo el pasado déjamelo en mis manos. No te preocupes por él. Preocúpate ahora por permanecer en mí y yo haré que tu vida sea diferente de ahora en adelante. Y diferente para bien. Y Ananías como que pensativo, el que nos perseguía, ahora el pastor, el predicador, el evangelista para los gentiles. Y él llega allá y encuentra a un hombre arrepentido, humillándose delante de Dios de rodillas, orando y ayunando. Ora por él, lo unge. Y dice que Saulo, que había quedado ciego al ver la presencia de Jesús, recobra la vista. Y entonces empieza a moverse en el medio de los cristianos. La gente apenas empieza a ver que Ananías entra con Saulo en la sinagoga, hasta el predicador dejó de predicar. Y hasta tal vez pensó, uy, Ananías se unió con Saulo para perseguirnos a todos. Pero Ananías serenamente dice, tranquilos, continúe, siga predicando. Y luego empieza a explicarles, el Señor tiene un plan especial con este hombre, así que no lo miren como lo están mirando. Porque Dios ahora va a hacer de este perseguidor un hombre que va a perseguir los propósitos divinos para predicar el evangelio a donde Dios lo envíe.
¿Y qué fundador de iglesias fue Saulo, quien ahora lo hacían llamar Pablo? Pablo. Qué hombre tan misionero. Y fue el hombre que recorrió más ciudades y más países que los mismos discípulos que estuvieron con Jesús 3 años y medio en ese grandioso ministerio. Pero él, antes de hacer esa travesía, tuvo que ir a los discípulos para conocer más a Jesús. Y los discípulos no fueron negligentes, le compartieron de Jesús. Y entonces ya, bajo esta perspectiva de conversión, de haber entregado su vida a Jesús, de permanecer con Jesús, es que Pablo ahora, en Gálatas capítulo 5, nos enseña a nosotros una linda verdad. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quiero que presten bastante atención. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo aquí nos está diciendo que hay dos maneras de vivir, o en el Espíritu o en la carne, ¿sí? Así como hay dos caminos, así como hay dos fuerzas espirituales que contienden por el control de tu mente, están las fuerzas del bien, está Dios representado allí, o las fuerzas del mal, con Satanás también allí, y nosotros en medio, tomando decisiones o que nos conectan a Dios o que nos desconectan de Dios. Así que andar en el Espíritu, Pablo le llama estar cerca de Dios, permanecer en Dios. Y andar según la carne, por otro lado, entonces ¿será? Andar según el maligno, andar según los designios, lo llama la Biblia, del príncipe de este mundo, que es Satanás. Así que el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu, y el deseo del espíritu es contrario al de la carne, y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, no te va a condenar hacia la muerte porque estarás andando ¿en quién? En el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Te ayudará a caminar como Jesús caminó. Te ayudará a estar conectado de Dios como Jesús lo estaba. Y entonces el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Qué dice? Manifiestas son las obras de la carne. Y hace una lista en los siguientes versículos de 17 cosas. Y las vamos a mencionar. Número 1, adulterio. Adulterio es estar casado y entrar en otra relación con otra persona que no sea mi esposo o esposa. ¿Está bien? Y recuerda que también tiene que ver no solamente con el acto sexual, tiene que ver con el pensamiento. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya pecó ¿en dónde? ¿Y el corazón qué quiere decir en la Biblia? La mente. Entonces recuerden, la ley de Dios es espiritual. Y por eso Pablo aquí, quien ahora convertido, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que contrarias son las cosas de la carne y que una de ellas es el adulterio, como lo acabo de explicar. Luego dice fornicación, y es tener relaciones sexuales con personas sin estar casado o casada. Así que cuidado jóvenes, porque muchos de ustedes pueden caer en este pecado. La relación sexual no es pecado, nació en la mente de Dios, pero solamente es lícita bajo el sagrado vínculo del matrimonio. ¿Está bien? Bajo el sagrado vínculo del matrimonio. Y seguimos en la lista.
inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías. ¿Saben? Y aquí en hechicerías entran muchas cosas. Muchas cosas. Tal vez en mi tierra le llamaríamos brujería. No sé si en algunos de sus países también lo llaman así. ¿Saben? Allá en el lugar donde estoy ahora ministrando, en Buenaventura, se ve mucho de esto. El trabajo de los brujos o de las brujas, brujería y todo este asunto. Resulta que en una ocasión, una hermana me invitó para visitar a una señora que era de una religión, no recuerdo el nombre. Y esta señora decía, desde que estoy enferma, no he vuelto a mi iglesia, mi pastor no me ha visitado y los hermanos no me han visitado. Y ellos me dicen que si yo estoy así es porque he cometido algún pecado. Estoy en pecado, entonces me cerraron las puertas. Así que visité a esta señora y lo primero que vi cuando entré allá en la sala de la casa era un afiche, y el afiche tenía dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Pero ¿sabe? Me llamó la atención algo, porque pues los dos caminos es algo que sabemos nosotros y conocemos nosotros y es algo cristiano. Pero resulta que este afiche, en todo el medio, en la parte de arriba, tenía el símbolo del Dios que todo lo ve, una pirámide y el ojo en la mitad. Y allá en la patria celestial, que simboliza pues el camino estrecho, en vez de estar el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, había un chivo de negro. Y dice, está raro este afiche. Y le dije, hermana, ¿quién le regaló este afiche? Y me dijo, no, eso me lo regalaron hace 14 años. Yo, ok. Y en una de las partes de abajo está un poquito dañadito. Entonces ella decía, y mis muchachos, mis nietos me lo han dañado. Y yo le dije, pues yo voy a hacer algo peor que lo que han hecho sus nietos. ¿Cómo así, pastor? Le dije, no, primero a lo que vine, que es mi visita primordial, y luego le hablo. Así que les hablé de los hábitos alimenticios, porque su problema era su enfermedad tenía mucho que ver con los alimentos. Le sugerí una dieta apropiada para la enfermedad que ella tenía. Le di algunas promesas de Dios para su salud y sanidad. Oramos y entonces luego le hablé de la ficha. Y le expliqué, mira, todos esos símbolos que tú ves allí son símbolos de idolatría. Son símbolos que no tienen nada que ver con la adoración al verdadero Dios. Y le expliqué detalladamente cada símbolo que veía allí. Inmediatamente esta señora se paró y lo arrancó. Y me dijo, lo voy a quemar. Una semana después la visité nuevamente y me dijo, pastor, ¿sabe algo? Mi esposo me dejó impresionada porque él se alegró porque haya quitado el afiche. Yo le dije, ¿por qué? Porque sabe, él sin pensarlo, sin meditarlo, y luego aquí estaba muy serio, muy callado, y le pregunté, mi amor, ¿qué te pasa? Y él me dijo, mi amor, desde que quitaste ese afiche no hemos vuelto a pelear. Qué interesante. Trajo armonía el quitar algo que ellos no entendían el significado, pero atraía la presencia de Satanás a ese hogar. Y mantenían en pleitos esa pareja. Y una vez se despojaron, lo quemaron, dice que empezó a reinar la paz y la armonía en ese hogar. Saben, hay cosas en nuestros hogares que tal vez usted no piense que tiene que ver directamente con la hechicería o la brujería, pero tenga mucho cuidado. Puede ser una música, puede ser una película, no sé. Fíjese muy bien en lo que compra, sean camisas estampadas, los símbolos o algo,
porque puede ser que usted esté trayendo la presencia del enemigo a su casa y no se esté dando cuenta. Y aquí Pablo nos sigue diciendo en la lista de las cosas que son manifiestas de la carne, que también la enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, todo lo que tiene que ver en el mal uso de las relaciones interpersonales. No es bueno que entre nosotros, seamos cristianos o no, o con nuestras familias, o vecinos, o amigos, o compañeros de estudio, o trabajo, que nos andemos en pleitos o en chismes, o en división, y menos en el pueblo de Dios. Nos llamamos entre nosotros como hermanos. Y recuerda que nosotros somos las ramas, ¿verdad? Y Jesús no nos enseñaba que cada rama tiene su propio árbol. ¿Qué nos enseñaba? Que todos nosotros que somos esas ramas estamos aferradas ¿a quién? A la misma vid, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y Jesús quiere que tú y yo, que todos nosotros estemos unidos como una familia. Como una familia. ¿Saben que no hay nada más bonito que si yo tengo algo por decirle a alguien o pienso algo de alguien? Lo más bonito es que yo me acerque a ese hermano y se lo diga a él. Si debo amonestarlo en el temor del Señor, lo hago en oración, pero lo hago con él. No se lo digo al otro, porque ¿saben qué pasa cuando yo le digo un mensaje a otra persona de alguien más? Por ejemplo, si tú hablas con otro y dices, mira la hermana Julana de tal, está despeinada. El otro va a decir a otro, ¿te acuerdas de la hermana Julana de tal? Está despeinada y mal vestida. Y entonces viene esta otra persona y le dice a otro, no solamente estaba mal peinada y mal vestida, tenía mal aliento. Y entonces empieza cada vez más, entre más se riegue la cosa, a aumentarle, hasta que llega a oídos de la persona de la cual están hablando, y llega toda esa palabrería, y entonces la persona pregunta, ¿y quién lo dijo? ¿Y sobre quién va a recaer la culpa? No, Juliano de tal me lo dijo. Es que yo lo dije porque el otro me lo dijo, y me lo dijo, y me lo dijo. Y así nos las vamos a pasar en chismes toda la vida. ¿Es esto sano para el pueblo de Dios? No. ¿Es sano para una familia? Menos. ¿En el trabajo? Tampoco. ¿En el colegio, chicos? Tampoco. Porque eso entonces dice que es estar bajo la naturaleza de la carne. Luego sigue diciendo herejías, es decir, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y por eso durante esta semana hemos estado enseñando con un escrito está. Y usted lo ha podido observar y escuchar. Pero también dice que otra de las cosas que está en esta lista, que es vivir según la carne, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa de toda esta lista? Mire lo que dice la parte final. En cuanto a esto, os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí sí me preocupo, y bastante. Los que practicamos estas cosas dicen, no heredaremos el reino de los cielos. Yo no vine aquí para juzgarte y señalarte. Vine aquí para presentar la palabra de Dios, y cada uno de nosotros, allá en nuestros hogares, en el silencio de nuestra habitación, diremos, Señor, estoy fallando en esto o en esto. Ayúdame a quitarlo y a arrancarlo de mi vida, porque en vez de practicar las cosas que están en esta lista, que no me permiten entrar al reino de Dios, quiero por el contrario manifestar los frutos para vivir espiritualmente, es decir, los frutos del Espíritu Santo. Y lo encontramos en el siguiente versículo, 22.
Pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y ya la lista es más bajita, 9 cosas. ¿Saben? Dios nos pide cosas más poquitas, más sencillas, pero que necesitan permanencia, constancia, amor, gozo, cristianos alegres, sonrientes, que seamos simpáticos, amables. Nice. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Saben? Cuando los escribas y fariseos indujeron al pueblo de Israel a crucificar a Jesús, y recuerdan las palabras de los escribas y fariseos cuando Pilato les dice, he de crucificar a vuestro rey, ¿qué dijeron ellos? No tenemos a otro rey, sino ¿a quién? A César. Entonces, el pueblo que era pueblo, deja de ser pueblo. Y ahora comienza el evangelio de los gentiles. Y Jesús dice, entonces el reino será dado a personas que practiquen los frutos del reino de los cielos. ¿Y cuáles son los frutos del reino de los cielos? Pues los frutos del Espíritu Santo. Es decir, si estábamos en la lista anterior y se nos cerraban las puertas del reino de los cielos, aquí nos está diciendo Pablo, ¿quiere que se le abran las puertas del cielo a ti y a tu familia? Dice, pues aceptando a Jesús, podrás andar en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio. Y el Espíritu Santo te ayudará a hacer esto. El Espíritu Santo te ayudará. ¿Saben? Saulo creía que todas se las sabía y estaba equivocado. Pero ahora con humildad, reconociendo a Jesús como su Salvador personal, escribe estas hermosas palabras que son ahora tu verdad y mi verdad, para que nos coloquemos a meditar y a razonar en qué condición estoy yo. ¿Estoy practicando mal los frutos del Espíritu Santo o hay todavía en mi vida, en mi carácter, los frutos de vivir según la carne? ¿Saben? En una ocasión alguien decía, no, pastor, yo todavía no quiero entregar mi vida a Jesús, todavía tengo mucho por hacer. Y cada vez que se presentaba la oportunidad, mira, bautízate, entrega tu vida al Señor Jesús. Mira, tu familia ya se entregó a Jesús, faltas tú. ¿Qué estás esperando? Y cada vez postergaba el asunto. Hasta que finalmente le dio una enfermedad bastante grave. Y ahora sí, cuando ya sabe que es algo bastante grave, dice, ahora sí quiero aceptar a Jesús. Está bien que lo haya aceptado, pero qué triste es pensar que lo acepte bajo esas circunstancias. El Señor quiere que disfrutemos el Evangelio estando sanos también, porque así podemos dar mucho para el reino de los cielos. Porque recuerda que el estar permanecidos y arraigados como ramas a la vid que es Cristo Jesús significa que vamos a dar mucho fruto. Es decir, vamos a llevar a otras personas a los pies de Cristo Jesús, vamos a servir a Dios aquí en su iglesia, vamos a desarrollar los talentos y los frutos del Espíritu Santo y vamos a reflejar a Cristo Jesús. Y saben, tanto era la permanencia que tenía Pablo con Jesús, que expresó una hermosa poesía muy cortitita, pero con mucho sentido, en Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Y yo quiero que ustedes la lean conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Léanla conmigo, por favor, muy suavemente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien mora en nosotros. Es Cristo quien mora en nosotros. Y saben, entonces Jesús, allá en San Juan capítulo 15, versículo 10, nos rectifica lo que hemos estado estudiando en esta noche. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Guardó Jesús los mandamientos? Aquí no lo está diciendo que sí. Claro que sí. Entonces, si Cristo que Él la vid lo hizo, nosotros que somos alimentados por ese tronco, por esa vid que es Cristo Jesús, ¿será que lo debemos hacer? También. Estas cosas, versículo 11, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Saben, mis queridos amigos y hermanos, Cristo Jesús vino a esta tierra con un propósito especial. Y Él te ama más que a nadie en este mundo. Te ama más de lo que tú mismo te amas incluso. Y Él tiene un propósito especial. Saulo pasó de ser visto como una mala persona a ser visto como uno de los mejores discípulos de Cristo Jesús. Es más, la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento las escribió él. Y una doctrina pura y sana como la que escribió Pablo no la encontramos. Y qué ejemplo de hombre, porque también fue azotado, también